Siempre hemos dicho que la oración es un arma poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Es un arma poderosa, derriba fortaleza, abre puertas, abre caminos. Hay un pasaje de la Biblia que dice que el camino abre donde no los hay. El Señor es un Dios que llama las cosas que no son como si fueran, de manera que en ese sentido la oración tiene mucho poder. Pero cuando estamos en este mes hemos comenzado a hablar sobre la oración. Mucha gente no sabe qué es lo que es la oración. La mayoría de nosotros venimos de la cultura de la Iglesia Católica, donde se nos enseñó que teníamos que rezar. Rezar significa repetir, orar significa conversar. Y repetir tantos Padres Nuestros o tantas Ave María cuanto grande hubiera sido nuestro pecado. Y con esa cultura venimos a la iglesia. Pero esto es cierto, lo entendemos, lo asimilamos, pero lo sintomático, y yo diría hasta lo insólito, es que en la Biblia nos encontramos en Lucas capítulo 11, en el versículo 1, una petición de sus discípulos a Jesús. ¿Y cuál es la petición de los discípulos a Jesús? La petición de los discípulos a Jesús es: Señor, enséñanos a orar. La pregunta es, ¿por qué los discípulos le piden a Jesús, enséñanos a orar, cuando ellos tienen una cultura religiosa, a diferencia de nosotros? Nosotros los occidentales no tenemos esa cultura que tienen ellos. Por ejemplo, los orientales tienen una cultura de la devoción y pueden estar no solamente minutos. ¿Cuántos son buenos aquí para orar? 7 horas. 6 horas, 5 horas, 4. Pero esta cultura en el oriente es casi una costumbre. Hay religiones como las budistas, ¿no es cierto?, que se transportan en meditación. Pero los coreanos, me tocó en una oportunidad, me invitaron a orar unos coreanos. Y con el pastor Cubillo, mi tío, fuimos a los Reyes de la Oración, para allá, a orar a la montaña. Y fuimos ahí en el Alto Jahuel, para arriba, a orar a una montaña. Y comenzamos a orar. Éramos 4 orando. Después de 1 hora, seguíamos 4 orando. Pero ya a las 3 horas, habían 2 orando. Y las 4 horas, 2 orando, y nosotros con mi tío ya nos quedamos dormidos. Y los coreanos oraron toda la noche. De manera que cuando nosotros llegamos a la iglesia, una de las cosas que nos deben enseñar un poco es a orar. Y hay oraciones de petición, ¿no es cierto? Hay oraciones de adoración, hay oraciones de intercesión o de guerra espiritual, diversas oraciones. Pero me gustaría compartir con ustedes lo que llamamos la oración de acción de gracias. La oración de acción de gracia es tan importante porque no está circunscrita a circunstancias. Nosotros, ¿cuándo es que oramos? ¿Y cuándo es que clamamos? ¿Y cuándo es que rogamos? Cuando hay problemas, ¿no es cierto? Cuando hay dificultades. Decía yo la semana pasada, en Jueces capítulo 6, versículo 6, que después de 6 años de pasar miseria al pueblo de Israel, entonces clamaron a Dios. En Éxodo capítulo 3, versículo 7, hay un pasaje bien interesante. Dice, y el Señor dijo, cuando se le aparece a Moisés, le dice el Señor a Moisés, ciertamente he visto, mire qué interesante, hablamos de un Dios que siempre está mirando nuestra condición. ¿No le alegra eso? Gloria al Señor. He visto, dice, la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído, ¿no es cierto?, su clamor. De manera que
la oración en nuestro intelecto, en nuestra mente, generalmente está enfatizada en razón de nuestra condición de sufrimiento. Y es ahí donde queremos orar. Pero yo hoy día quiero enfatizar la importancia que tiene la oración de acción de gracia. Y la oración de gracia, en primer lugar, no depende de las condiciones. A diferencia de la oración de petición, o de intercesión, o guerra espiritual, o cualquier otra oración, la oración de acción de gracia o de agradecimiento no pueden y no deben en la vida de un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios hay esta mañana acá? No depende entonces la oración de acción de gracia de las circunstancias que nos rodean, del estado de ánimo. Hoy día no tengo como ganas de orar, casi no tengo ganas ni de levantarme. ¿A alguno le ha pasado alguna vez que no ha tenido como ganas de levantarse porque está tan desmotivado? Pero la oración de acción de gracia no depende de aquellas circunstancias emocionales, no depende de los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor. Estamos tan pesimistas que decimos, ¿qué voy a agradecer al Señor? ¿De qué voy a dar gracias al Señor? Pero esta oración de acción de gracia no está circunscrita a estas condiciones, sean buenas o sean malas. Oh, va a llover. Chita, ¿no es motivo de dar gracias al Señor por el agua? ¿No es cierto? Oh, y el sol abrasante, caluroso que hay. ¿No es motivo de dar gracias a Dios por ese hermoso sol que hay? Claro que sí. En Juan capítulo 11, en versículo 41, dice, en el contexto que está este pasaje, recuerden ustedes que uno de los mejores de Jesús, donde él iba a Betania, cada vez que tenía que subir a Jerusalén, Betania está muy cercano ahí a Jerusalén, entonces descansaba ahí en la casa de Marta, María y de Lázaro. Entonces muere, ¿no es cierto?, Lázaro, ustedes saben el contexto, todo lo que pasa, y resulta que Jesús, cuando está en el lugar donde han depositado el cuerpo de Lázaro, lo llevan allí y el Señor hace esta oración y dice, entonces quitaron la piedra. Y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy, ¿qué? Te doy gracias. Te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. De manera que esto grafica, ¿no es cierto?, las circunstancias en las cuales mucha gente pasa. No es motivo de dar gracias ante una muerte, ¿no es cierto?, un sepulcro. Estuvimos ayer en la iglesia donde velaron los restos de mi prima Nancy, que la enterraron porque falleció, y el hijo estaba coordinando la reunión y decía él que sus amigos y algunos familiares les llamaba particularmente la atención que siendo que había muerto su madre, ellos no tenían pena y no lloraban, e incluso en la reunión daban gracias. Y entonces la gente dice, esto es como chocante para mí. ¿Cómo voy a dar gracias yo porque mi madre murió? Es por justamente lo que había dicho anteriormente, porque no están circunscritas a las circunstancias. Como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí, hemos anunciado una vida eterna y vivimos para el Señor y tratamos de hacer las cosas que la palabra de Dios nos manda, nos ordena. Y resulta que llega el momento de la partida y vamos a llorar. Por eso sí hemos anunciado que la muerte, ¿no es cierto?, es la paga de todas las personas y todos vamos a llegar a morir. Y entonces, ¿qué vamos a decir frente a este cuadro? Jesús aquí enseña a quienes le rodean que no importa las circunstancias. ¿Cómo estaba Marta? ¿Cómo estaba María?
no solamente estaban llorando. Bueno, la cultura israelita es una cultura muy especial, no solamente de los israelitas, en general como la oriental es muy parecida. Fallece alguien y quieren demostrar el dolor. ¿Cómo demuestran el dolor ellos? Se demacran, se rasgan las vestiduras para que den a conocer a los demás cuánto están sufriendo en su interior. Con una visión externa quieren demostrar cómo están sufriendo internamente. No solamente eso, contratan a lloronas, porque de esa manera demuestran el dolor. ¿Y de qué otra manera? Bueno, del reproche. ¿Cómo actuaron, cómo reaccionaron las hermanas de Lázaro cuando Jesús llegó? Jesús, llegaste demasiado tarde. ¿Qué vamos a hacer? Porque si tú hubieras estado aquí, esto no le hubiera ocurrido a mi hermano. Y Jesús dice, gracias, Padre, porque tú siempre me oyes. Dios nunca llega demasiado tarde. Quiero decirte que tú puedes creer que es tarde porque ya ocurrió un hecho lamentable, pero tú no sabes que Dios tiene algo sobrenatural para ti. Y si Dios lo ha permitido, es porque Dios tiene algo mejor para ti. No entendemos eso cuando lo estamos viviendo. La pena, la tristeza nos embarga. Pero después, cuando pasa el tiempo, miramos hacia atrás y decimos, Señor, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y te doy gracias porque no solamente lo bueno me ha servido en la vida, también lo malo me ha servido. Yo quiero aprovechar de decirles, hermanos, aquellos que están pasando circunstancias adversas, como decía, como mis familiares, mi prima Nancy, una excelente mujer, una excelente pastora, una mujer con un ejemplo maravilloso de vida. Podríamos quizás hablar mucho de ella, pero que las circunstancias, porque ocurre algo, como dice el apóstol Pablo a los romanos, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que conforme al propósito de Dios son llamados. Y tú eres llamado para un propósito especial. Y Dios tiene que formar en ti un carácter, tiene que formar en ti una forma de ser, una personalidad. Tal vez en el pasado fuiste de una manera y Dios tuvo que permitir circunstancias en tu vida. Porque los que te ven ahora nunca pensaron que tú eras de una manera diferente. Siempre lo hemos dicho acá, nunca fuimos como somos ahora. Tuvimos muchos temores, tuvimos mucha vergüenza, tuvimos muchas circunstancias que nos limitaban, que nos impedían, pero todo aquello, hoy día, todas las cosas que nos pasaron, solamente un antecedente. Cuando veía el agua caer y cuando estamos al interior de nuestra casa resguardados del agua, recordaba que en circunstancias, momentos difíciles, el agua caía más el agua dentro de la casa que fuera de la casa. Yo no sé si a alguno alguna vez le pasó eso, pero yo quiero decirle solamente que eso sí me sirvió. Me sirvió porque te da un corazón compasivo. Todas las dificultades que tú pasas en la vida, tú debes agradecerla al Señor, porque te van a servir, te van a invitar a una casa. A usted, hermano, que yo lo veo tan fuerte, quiero invitarlo a mi casa porque tengo un problema. Y tú vas a decir, no te preocupes, yo voy a orar para que el Señor te dé la victoria porque a mí me pasó algo parecido. Y eso que fue amargo, eso que fue triste, es un motivo para agradecer al Señor porque te dio la victoria. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que decirle al Señor en toda circunstancia, Dios es bueno. ¿Puede decir eso? ¿Dios es bueno? ¿Cuántos saben alemán? ¿Puede decir God is good? En alemán, ¿no es cierto? Bien. Bien. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 16 dice, mire qué bonito. Eso me gustaría que lo pusieran porque dice, estad siempre. Esa palabrita. Estad, diga siempre. A ver, ¿cuántos matrimonios hay esta mañana? Siempre gozoso.
Amén. Pero en segundo lugar, debemos agradecer a Dios por sus maravillas. Esto de la oración de acción de gracia tiene un motivo de alabanza. Usted, cuando está contento, ¿qué es lo que hace? Puede ser la persona más, no mire para ningún lado, desafinada, ¿sí o no? Pero está contento. ¿Es cierto? ¿Y qué hace? La expresión natural, oye, sí, es una expresión natural del ser humano. Se ríe, gracias hermano, aquí me están ayudando ya. Sí, gracias. Es cantar, es una expresión de alegría porque le subieron el sueldo, porque le fue bien, porque diversas razones, es natural. Imagínense Ana, capítulo 1, primera de Samuel. Ella tiene un problema, una dificultad, nadie se lo puede solucionar. No existe la inseminación artificial, no existen métodos para dar a luz, para embarazar, no existe ninguna cosa que te pueda ayudar. Y ella tiene que asimilar, tiene que asumir, ¿no es cierto?, que va a estar en esa condición de esterilidad toda la vida, pero va a la casa de Dios, derrama su corazón delante de Dios, y Dios la oye, Dios le responde, y Dios le concede el hijo. ¿Y qué hace esta mujer cuando Dios le da ese hijo? Alaba al Señor. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 1 dice: en ti, Señor, mi corazón se regocija. En tu nombre mi fuerza es mayor. Dígame que no se siente bien cuando tiene gozo en su corazón. ¿No es cierto? Usted se levanta y dice: no habrá diablo que detenga lo que yo voy a hacer esta mañana, este día. Yo voy a ser una persona victoriosa. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a ser un conquistador, yo lo voy a lograr. ¿Sabe qué? Cuando tú tienes eso en tu interior, del gozo, de la alegría, entonces nada te puede apartar del objetivo que tú te propones. Una persona optimista siempre va a triunfar. ¿Hay alguien que puede decir amén a eso? ¿Sabe que los pesimistas ven puros obstáculos y los optimistas son vallas que tiene que superar? De verdad son oportunidades, gracias. Son oportunidades para el optimista. Yo quiero animarte esta mañana que independientemente de la condición, de la situación, del problema, adora al Señor. Entrábamos aquí y entramos ese momento de alabanza, de adoración. Dígame si no le pareció bien. ¿Qué sintió en su espíritu? Como que dan ganas de cantar, aunque seáis desafinado, ¿qué te importa? Aleluya, gloria a Dios. Porque estás contento, porque Dios ha hecho algo bonito en tu vida cuando estamos tomando la Santa Cena y decimos: Dios, todo lo que tú hiciste por mí es motivo de darte gracias. ¿Me entiende? Y aquí Ana está diciendo entonces: en tu nombre mi fuerza es mayor. Ahora, no es bueno, no es aconsejable. Pero dice ella: ahora sí puedo burlarme de mis enemigos, porque me regocijo en tu salvación. ¿Se burlaron de Ana? ¿Se han burlado de ti alguna vez? ¿Te dijeron alguna vez: no serás, nunca serás nada, eres un inútil? No, porque el Señor ha hecho un trabajo tan maravilloso en sus vidas, y quizás en el pasado hubieron personas que se burlaron, como en el caso de Ana, y Ana siente este gozo, esta alegría. ¿Y cómo exteriorizarse? ¿Viste mi bebé? ¿Viste mi hijo? Sí saben lo que estoy hablando, ¿no? ¿Viste mi título profesional? Tú que dijiste que yo no iba a hacer nada. Tú que te reías, que yo nunca iba a lograr nada. ¿Lo has visto? ¿Y mi casa la has visto? ¿No? ¿Saben de lo que estoy hablando? No estoy hablando. Sí, ¿no es cierto? Hemos logrado cosas
que nunca imaginamos que íbamos a alcanzar, a lograr. Nuestros padres quizás, nuestros antepasados quizás no alcanzaron, no lograron. Se sacaron la porquería, pero no lo lograron. Pero el Señor ha permitido situaciones para que nosotros oremos, pero es motivo de agradecer al Señor, bendecir su dulce nombre, su bello nombre. El versículo 5 dice, los que eran ricos ahora mendigan trabajo, los que sufren de hambre han sido saciados. El contraste que hay, que la gente a veces que tiene se burla, ironiza, habla tan peyorativamente de los que no tienen, pero qué bueno que Dios aparece en nuestra vida para hacer el cambio, la transformación, para que nosotros podamos agradecer al Señor. La mujer fecunda ahora desfallece, dice, y la estéril da a luz 7 hijos. ¿Cómo no va a estar contenta esta mujer que nunca tuvo la posibilidad de tener un hijo y ahora no tiene solamente uno, tiene varios hijos? Amén. Hay motivos para agradecer. ¿Por qué debemos agradecer al Señor? Aquí hay un salmo súper bonito, el Salmo 103, que describe las razones, los motivos por los cuales nosotros debemos agradecer al Señor. Dice, bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bien, decía anteriormente que a veces las circunstancias, los momentos difíciles que estamos pasando, nos limitan un poquito de poder agradecer al Señor. Pero mira lo que el salmista nos ordena, nos pide. Ordena a tu alma a bendecir al Señor. ¿Escuchó? Debes ordenar a tu alma a que lo haga, independientemente de las situaciones a tu alrededor. Tú tienes que decirle a tu parte interior, a tu fuero interior, a tu alma, a la parte espiritual, tus sentidos, tus sentimientos, bendice al Señor. Dirá alguien, y bueno, ¿y por qué vas a bendecir al Señor? Mira cómo estáis. Pero mire, bendice el 103.2, dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos están acogidos a una caja de compensación? ¿Puedo ver sus manos? Allí. Usted está en esa caja, ¿no es cierto? Y tiene bastantes beneficios. Si nace un hijo, una hija, un bebé, ¿no es cierto? ¿Cuál es el beneficio que tiene? ¿No es cierto? El ajuar, un regalo, ¿no es cierto? Si se va a casar, quizás le dan un premio en su trabajo, qué sé yo. Hay beneficios y usted está contento por ese beneficio. Y el Señor nos ordena que en nuestra manera de ser debemos bendecirle por todos sus beneficios. Primero, dice el Salmo 103.3, perdona todas tus iniquidades. ¿Cuántos recuerdan cómo eran? ¿Recuerda cómo era? Sí, ¿no es cierto? De verdad. Y el Señor te ha perdonado, el Señor nos ha perdonado, el Señor me ha perdonado y es motivo de agradecerle al Señor. Aunque no hubiera ningún otro motivo, escúcheme, solamente porque Él nos ha perdonado. Nada más que eso. Tengo un dicho, ya lo he dicho en reiteradas oportunidades, lo que soy, lo que tengo, dónde estoy, Señor, te lo debo a ti. Y estoy tan agradecido. ¿Cuán agradecido estás tú de Dios? El segundo beneficio, el que sana todas tus enfermedades. ¿No es cierto? De repente podemos tener una situación complicada de enfermedad y vamos, nos levantamos y oramos por nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, y el Señor, que es bueno, Él, ¿no es cierto?, sana las enfermedades de las personas que amamos. El tercer beneficio, rescata
del hoyo tu vida. ¿Recuerdas dónde estabas sumido? La miseria, en la ruina. Por más que querías salir, aleteabas y parece que te hundías más y más. Conocemos de tanta gente que están en ese pozo, en ese hoyo, y no pueden salir. Y nosotros decimos, si la única manera de que puedas salir es entregando tu vida al Señor. Todo lo que tú ganas, ¿de qué te sirve si al final todo te lo gastas en drogas, todo te lo gastas en esto, en aquello, y no avanzas? ¿Cuántos de los que están aquí damos gracias al Señor porque salimos de ese hoyo y hemos avanzado hoy día? Y estamos contentos con lo que Dios nos ha dado hasta el día de hoy. Y eso que todavía Él no ha terminado lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. No solamente en la parte espiritual, sino en todo lo que Él nos quiere conceder. ¿Cuántos dicen gracias, Dios? Porque tú eres bueno. El que te corona de bondad y compasión. El que te corona de bondad y compasión. Qué hermoso es en un mundo donde estamos viviendo, donde hay tanto egoísmo. Un mundo donde hay tanto egoísmo, hermanos, nadie se preocupa de nada, de las necesidades. Nadie tiene compasión de ti. Escuchaba las noticias y logré escuchar de que una persona murió a causa del frío. Del frío. Una persona, ser humano que estaba durmiendo en la intemperie. ¿Por qué? Bueno, a veces son personas que toman su decisión y a pesar de que tienen lugares en donde pueden ir y los pueden atender, son personas que están ahí cercanas. Estos días estaba lloviendo ahí, estaba haciendo yo mi trabajo y llegó una persona y yo le digo, oye, pero ¿cómo andas en la calle mojándote? Tengo que salir a pedir, me decía. Pero por lo menos abrígate, le dije. Es que no tengo que ponerme. Y me dio mucha pena. Ahí colaboré con algo para él, pero cuando nosotros estamos hablando aquí de acción de gracias, tenemos que agradecer al Señor porque Él sí se compadece de nosotros, Él tiene bondad, Él es un Dios bondadoso. Hay mucha gente que dice, no, si Dios es malo, ¿por qué permite esto? Que las guerras, que los niños mueran por el cáncer, por esto, aquello. Pero Dios no tiene la culpa, el ser humano tomó su propia decisión, Él tomó su propio camino y se tiene que atener, por lo tanto, a las consecuencias del camino que tomó. Dios nos dio la libertad, el libre albedrío. Dios no hizo, como dijo un amigo nuestro, robots. Hizo seres humanos que disciernen y toman sus propias decisiones. Dígale a quien está al lado, a la persona, toma buenas decisiones. Porque indudablemente al tomar malas decisiones las consecuencias son de sufrimiento a nosotros y a la familia. Imagínense los familiares de esa persona que murió por el frío. ¿Qué cargo de conciencia tienen? ¿Me están siguiendo? ¿Me entienden? Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. El Salmo 103, versículo 5, dice, el que colma de bienes. ¿Qué son los bienes? ¿No es cierto? Son los recursos que Dios nos da. ¿Verdad? Bienes materiales. Y tú sabes qué bienes te ha dado Dios a ti. ¿No es cierto? ¿Sí o no? También te ha dado bienes familiares, que son tus hijos, tu trabajo. Y tenemos que dar gracias al Señor por eso. Además, yo creo que hay una razón por la cual tenemos que agradecer al Señor. En el Salmo 103, versículo 13 dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Siempre Dios se va a compadecer. Es cierto, hermanos, que hay oraciones que son importantes, la de intercesión, de petición cuando tenemos problemas. Pero una de las oraciones que debe ser permanente en nuestras vidas es como termina el capítulo, el versículo 14. Termina diciendo, bendice alma mía al Señor.
Yo quiero que ahora, puestos de pie en la presencia del Señor, pueda darle gracias al Señor. En primer lugar, porque Él perdonó sus pecados. En segundo lugar, porque le ha dado la oportunidad de servirle. Todos los que estamos en el ministerio, sirviendo en alguna área del ministerio, como colaboradores, como voluntarios, dele gracias a Dios por la oportunidad que le dio de ser un voluntario. Dele gracias a Dios por su hogar, por su familia. Dele gracias al Señor por su trabajo, por su título profesional. Dele gracias al Señor porque Él ha sido bueno con usted. Porque nosotros tenemos un refrán, el ser humano. Decimos, el que me la hace, me la paga. Pero Dios no ha sido así con nosotros. ¿Puede dar gracias a Dios por eso? Porque a pesar de que hemos sido infieles, no solamente infieles, nos hemos portado mal con Dios. Dios ha sido compasivo. Dios ha sido bueno. Dígale al Señor con sus propias palabras: Señor, gracias te doy esta mañana. Señor, te doy gracias por la vida, por la salud, por la salvación, por el perdón de mis pecados. Te doy gracias porque tú tienes inscrito mi nombre en el libro de la vida. Gracias porque tú fuiste a preparar lugar para que donde tú estés, nosotros también estemos. Gracias, Señor, porque me libraste de las garras del infierno. Gracias porque me sacaste de los brazos de Satanás y me has acogido con los brazos de Dios. Gracias, Padre, porque has sido tan bueno y tan bondadoso, Señor. Me has dado una hermosa familia. Gracias, Señor. Padre, te doy gracias porque me has dado un buen trabajo. Gracias, Señor, porque me has insertado en una buena familia nueva espiritual que es CXA, esta iglesia maravillosa. Gracias porque me has rodeado de hermanos maravillosos que son tan cariñosos, tan afectuosos, tan comprensivos. Gracias, Señor, porque podemos adorarte en espíritu y en verdad. Gracias porque aún, Señor, en la adversidad, en las pruebas, en las dificultades, yo sé que tú estás a mi lado. Y si tú, Señor, has permitido alguna situación complicada para mí, es porque tú, Señor, quieres enseñarme algo. Señor, te alabo esta mañana y te bendigo. Ordeno a mi alma: alma mía, bendice al Señor. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Padre, te doy gracias esta mañana. Abre tu boca y dile con tus propias palabras: gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Jesús, porque tú ocupaste mi lugar allí en la cruz. Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias, Señor.